Bueno, mire, siempre dicen que la cuerda siempre se parte o se revienta por el lado más fino. Y en este caso, hablando del Real Madrid, la cuerda más fina entre Florentino y Ancelotti, obviamente, eso no tiene discusión, la parte más fina es Ancelotti. Ahora, ¿por qué la mayoría de la gente no le echa la culpa tan directamente a Florentino como a veces agarramos y nos ensañamos con Ancelotti? ¿Por qué? Porque Florentino Pérez Rodríguez para el Real Madrid es como un dios. Florentino Pérez en el Real Madrid, eh, aparte de que es el dueño del Real Madrid, siendo el Real Madrid un club de socios, Florentino Pérez es como el dios entre los madridistas, porque todo el mundo lo tiene como la persona, el presidente, que ha llevado al Real Madrid desde donde estaba, por allá en los años 2000, con unas cuentas desfavorables y todo ese cuento que todo el mundo se sabe, lo ha llevado en estos 20 años, un poco más, donde está el Real Madrid, siendo el equipo que tiene mucho más ingresos en el mundo, el equipo más ganador en la historia de Champions League, el mejor equipo del mundo, en resumen. Tal vez por eso hay mucha gente que no se ensaña directamente con Florentino Pérez, a excepto de algunas que otras personas, medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la mayoría de la gente, por supuesto que agarra la parte más fina del cuento, que es Ancelotti, pero Ancelotti es demasiado leal. Vamos a hacernos esa pregunta. Ancelotti es demasiado leal para aguantarse todo este chaparrón de crítica, todo este chaparrón de agua que le está cayendo con la temporada que está llevando el Real Madrid, sabiendo que la temporada pasada se lograron 5 títulos y hasta la temporada pasada para todos los madridistas era el dios de los técnicos en el Real Madrid. Es demasiado leal Carlo Ancelotti para aguantarse toda esta lluvia de críticas por Florentino Pérez. O también podemos hablar de que Florentino Pérez ha filtrado, o desde el club también se han filtrado, que vamos a fichar a Alfonso Davis, terminó en el Bayern, que vamos a fichar a Lenny Yoro y terminó en el Manchester United. Ahora se está filtrando y se da casi por hecho que vamos a fichar a Alexander Arnold. Quién sabe si renueva con el Liverpool, ya que Mohamed Salah y Virgil van Dijk renovaron sus contratos con el Liverpool. ¿Qué sabe uno si Arnold le da la gana de renovar con el Liverpool? Con el Liverpool. Otra cosa, tenemos por allí, todo indica que podríamos fichar a este chico Housen, como se llame, pero al Real Madrid le parece muy caro. Al Real Madrid le parece caro un chico, un central que tiene una proyección espectacular, que tiene todos los atributos para ser el central del futuro del Real Madrid. Y al Real Madrid le parece caro 58-60 millones, que es su cláusula de rescisión en el Bournemouth inglés. Entonces, estamos vendiendo humo. Nos la pasamos en estos videos, no solamente yo, todo YouTube Real Madrid, todo Twitter Real Madrid, todas las redes sociales Real Madrid, nos la pasamos vendiendo humo para taparle las fallas a Florentino Pérez, para taparle la falla de la planificación deportiva, para taparle la falla económica, que más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, desde el club se dejan filtrar muchas noticias a medios de comunicación, los medios de comunicación la colocan en las redes sociales, los youtubers se toman de eso para dar información a las demás personas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué no nos ensañamos directamente con Florentino? Tratamos de dejar un poco de lado a Carlo Ancelotti, que quizás por lealtad se está asumiendo todo el papelón él solo, y dejamos de vender tanto humo sabiendo que el verdadero responsable de todo esto es Florentino Pérez Rodríguez, que es el que toma las decisiones, que es el que hace la planificación deportiva, es el que elige al técnico de turno en el Real Madrid, es el que elige los fichajes en el Real Madrid. Entonces, vamos a ver qué tanta responsabilidad tiene Florentino Pérez en todo este entorno, en todo este tropelero que tenemos esta temporada, sabiendo que la temporada pasada fue muy exitosa. Y por supuesto que si esta temporada también hubiese sido bastante exitosa, o terminaría siendo exitosa, no estuviéramos hablando de esto en este momento. Pero les voy a leer un artículo
que aunque es muy extenso, yo voy a tratar de resumírselo un poco, pero se les recomiendo mucho y cuando puedan, échele un ojo. Está en Marca, se llama No apunten a Ancelotti, apunten a Florentino. Es un artículo muy interesante que voy a tratar de resumir en lo más que pueda para que el video no se haga tan largo y tratemos de entender un lado de la historia que quizás muchos no vemos o quizás muchos no ven y vean no solamente la culpa de Ancelotti, sino también la culpa, o quizás no es la culpa, sino tratar de resguardar al equipo del Real Madrid tapando otras cosas. Pero después que termine la temporada, muchos tomarán o muchos sacarán sus propias conclusiones. El artículo dice así. Primero empieza elogiando a Florentino Pérez. Vaya por delante que a mí, Florentino, me parece un balón de oro como presidente. Y no uno, sino de varios. Lo elegiría como presidente para cualquier que fuese mi equipo. De pequeño me gustaba el Athletic, por simpatía de mi padre, y de Mayoral Valencia al Levante, por roce profesional y efectivo. Teniendo a Florentino como presidente, ya te aseguras algo fundamental: no va a llevarse el dinero de caja y no va a vivir del Real Madrid. No va a robar con guante de blanco puesto, y eso no lo pueden decir otros. Por dicho, eso como primera premisa de mi respeto y reconocimiento por su gestión. También hay que dejar claro que no es infalible. No sé si será un ser superior como le bautizó Butragueño, pero es evidente que es muy bueno en los negocios y en la gestión. Cuestión distinta que solo valga la suya y solo valgan sus ideas. Y es que, verdad, tener a Florentino Pérez como presidente, no solamente del Real Madrid, tener un Florentino Pérez en cualquier equipo del mundo, primero te aseguraría tratar de llevar el equipo lo más estable posible, siempre viendo hacia el futuro y planeando muchas cosas buenas. Por supuesto, en el camino le salen muchas cosas buenas, también hay cosas malas, pero si lo colocas en una balanza, son muchas las buenas y pocas las malas. Ahora, eliminado el Real Madrid de Champions, camino de no ganar la Liga y con riesgo de no ganar la Copa del Rey, lo fácil va a ser apuntar a Ancelotti. De hecho, es curioso que la jauría ya se ha lanzado a su cuello. Ya hay encuesta de sustituto. No digo que el propio club lo instigue, pero tampoco me parece que lo frene. No he visto a nadie que se plantee ni tan siquiera en las encuestas poner el nombre de Florentino Pérez como responsable. Y es que, ¿verdad? La mayoría de las personas, la mayoría, lo primero que apuntan es al técnico, siempre. En este caso, la gente se está como ensañando demasiado con Carlo Ancelotti, sabiendo que la planificación deportiva de la temporada no ha sido muy buena, y contando con todo eso, no le lanzan tantos cartuchos a Florentino como se lo estamos lanzando a Ancelotti. Pero, ¿quién hace la planificación deportiva? Obviamente que Florentino Pérez. Me remito a las recientes declaraciones de Arrigo Sacchi. Siendo director deportivo del Real Madrid con Florentino durante 2005, ha manifestado en la Gaceta, ese es un diario italiano: Florentino es un gran presidente, pero se centra demasiado en los delanteros. Necesité 3 meses para convencerle de que fichara a Sergio Ramos porque no se fija en los defensas. Entonces, teniendo unas declaraciones o teniendo una experiencia como la de Sacchi, sabiendo cómo opera más o menos Florentino Pérez, entonces estamos pendientes de unos centrales que necesitamos en la temporada y nunca llegaron, solamente nos hemos reforzado con Mbappé. Aquí dice 3 cositas. ¿Por qué el Real Madrid solo se reforzó con Mbappé este pasado verano? ¿Puede el Real Madrid fichar más jugadores sin entrar en pérdidas? ¿Cómo es posible que el presidente del Real Madrid ayude al Barça a ganar título? Interesante la pregunta, muy interesante. Por estas 3 cuestiones anteriores que ahora desarrollaré, me parece muy justo, cómodo y oportunista apuntar y señalar solo a Ancelotti, que en el mismo Carlo elevado de las altares con gafas negras y puro en mano que el de ahora. Es el mismo que ha ganado con el Real Madrid 15 títulos, convirtiéndose en el entrenador récord de los 122 años de historia del Madrid: 3 Champions, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España. Es el único que ha ganado la Liga en todas las grandes: Francia, Alemania, España e Italia. Y es que es verdad, pero como ya le había dicho al principio del video,
siempre la cuerda se rompe por el lado más fino. Y en este lado de la historia madridista, obviamente, la cuerda más gruesa la tiene Florentino y la cuerda más fina la tiene Ancelotti. Y es el mismo que cada año trata de equilibrar el equipo con los cromos que le dan. Otra cosa que es muy cierta. Ancelotti, desde que está en el Real Madrid, se ha caracterizado por no ser un técnico que te exige mucho fichaje, que se molesta con la directiva, sino que es un técnico callado, que asume lo que le dan, trabaja con lo que tiene y trata de sacar el mejor resultado con lo que en este caso Florentino Pérez le da. Y el pasado verano el Real Madrid o su inexistente director deportivo o su presidente y director deportivo concluyeron que fichando a Mbappé y añadiéndoselo al equipo que ganó 5 títulos sería suficiente. Y es una pregunta o un interrogante muy interesante. Esto no, bueno, yo pienso y creo que se debió más a un interés económico. Como ya lo había dicho, el Real Madrid no necesitaba a Mbappé. Deportivamente no lo necesitaba. Pero quizás, por la vista de Florentino Pérez, económicamente sí lo necesitaba, obviamente por todo el negocio que envuelve a Kylian Mbappé, porque el chico es una máquina de hacer dinero. Ya lo hemos dicho en otros videos. En mi opinión, Florentino había ido reforzando el álbum de cromo. A esto se refiere que había ido añadiendo estrellas al equipo. Estrellas que en mi caso lo voy a ver de esta manera, añadiendo estrellas que le generaran dinero, y había dejado de lado un poco el ámbito deportivo. Y quizás por eso, digamos que el proyecto deportivo se ha ido como que debilitando poco a poco, porque se ha centrado más en tener una especie de Galácticos 2.0 o 3.0 o llámelo como usted quiera, y la parte deportiva ha ido desvaneciéndose gracias a todas las lesiones, las ausencias y todas las cosas que han pasado en el Real Madrid. A lo anterior añadan que la desgracia que se lesione Carvajal, obviamente que fue una de las desgracias más grandes que le pasó al Real Madrid esta temporada. A lo que señalan a Ancelotti, yo les preguntaría, ¿qué es lo único que ha cambiado de la temporada pasada del Carlos que era el Dios a este de ahora que dicen que su proyecto está agotado? ¿Qué es lo único que ha cambiado? Primero, que llegó un Mbappé que no se necesitaba. Eso me hace acordar, esta llegada de Mbappé me hacen acordar. Ustedes recuerdan cuando el Barça todavía jugaba a Messi y el Barcelona fichó a Antoine Griezmann del Atlético de Madrid por ciento y algo de millones a un equipo del Barça que teniendo a Messi que jugaba por el mismo lado le traen a otro jugador y se descompensó mucho la delantera del Barça, que por momentos jugaba bien, pero por otros momentos era un totalmente desastre. Lo mismo creo que le pasó al Real Madrid esta temporada. Teniendo un Vinicius que juega por esa banda, van y le fichan a un jugador que obviamente no iba a jugar por esa banda, pero iba a estar condicionado a jugar en una posición que no era la de él, porque la posición que originalmente debería ocupar ya está ocupada por un Vinicius que venía haciendo una gran temporada, venía casi ganando Balón de Oro, siendo importante en toda la temporada y ganando Champions, y obviamente no le iban a quitar su posición así como así. Pero claro, si el Real Madrid en una temporada no gana un título, obviamente que aquí hay que echar a alguien. Obviamente que aquí hay que echar a alguien. Pero, ¿por qué el Real Madrid no ha fichado más? ¿Y por qué el Real Madrid necesita tanto la Superliga y el Mundial de Clubes? Pese a las quejas por acumulación de partidos. Y esto va a ser un titular muy importante. Les voy a dar un primer titular. El Real Madrid no ficha más porque su cuenta de resultados está en el límite. Dar beneficios, ganar títulos, fichar a los mejores y tener el mejor estadio, loable objetivo que suele conseguir. Sin embargo, producto de sus decisiones ha llegado un momento en que los gastos anuales no deportivos, repito, no deportivos, se le han disparado tanto que le están ahogando y restringido lo que puede gastar en plantilla deportiva para no dar pérdida. ¿A qué más o menos se refiere esto con esto? Yo creo que son los gastos del estadio, gastos que quizás no estaban en el momento allí anotados,
pero con el tiempo y los problemas que ha presentado el estadio, insonoración, el hipogeo, el césped, entre otras muchas cosas, se le han disparado tanto que para no entrar en algún tipo de pérdida, porque Florentino obviamente odia tener que cerrar el curso en pérdida, quizás por eso ha restringido tanto no fichar algún tipo de jugador para cuidar el ámbito financiero, que está bien, pero arriesgando tanto la parte deportiva. En la temporada 23-24, si el Real Madrid hubiese invertido 20 millones más en el coste anual de un solo jugador, habría dado pérdidas de menos 4.4 millones. Piensen que un jugador que cueste 50 de fichaje, 10 de amortización anual en 5 años, con un salario barato de 10 millones brutos, y el coste anual son unos 20. O sea, un central de nivel medio cuesta eso. De ahí que el Real Madrid, entre otros motivos, vaya buscando jugadores libres. Y es lo que estamos viendo, no desde ahora, estamos viendo hace 2 temporadas, que el Real Madrid está buscando jugadores específicos que ya vayan a terminar su contrato, o bien sea para quitárselo al equipo, pagándole, no sé, si el jugador normal cuesta 50 millones y ya le quedan 6 meses, un año de contrato, el Real Madrid ofrece 20 millones tratando de que sea barato, o si no, tratando de que el jugador llegue a la finalización de su contrato y que venga libre, entre comillas, porque se sabe que hay que pagarle una prima de fichaje. En la 24-25, como ahora, después les explicaré el motivo de no haber hecho ningún fichaje, además de Mbappé, en las posiciones que necesitaba, es simple y crudamente porque el Real Madrid en la temporada actual estaría actual en menos 24 millones aproximadamente de déficit, ingresos, gastos, y haber fichado a más jugadores significaría tener más pérdidas para equilibrar como sea. De ahí que jugar el Mundial de Clubes este próximo verano le ha venido como anillo al dedo, y por ello contradijo a Ancelotti cuando el técnico dijo que el Real Madrid no iba a jugar esa competición. ¿Recuerdan cuando Ancelotti en aquel momento, creo que fue a principios de temporada, dijo que el Real Madrid no iba a jugar el Mundial? Después el Real Madrid salió con un comunicado, Ancelotti después dijo que sus palabras fueron malinterpretadas, y todo ese show que pudimos escuchar en aquel tiempo. El Real Madrid ha dado en las últimas temporadas estos resultados: en la 21-22 más 13 millones, en la 22-23 más 11.8 millones, en la 23-24 15.6 después de impuestos, 21 antes de impuestos. En la 23-24, que son las últimas cuentas cerradas y públicas, el club tuvo ingresos por 1.073 millones de euros, incluyendo lo del estadio y una palanca, porque Florentino también hace palancas como el Barça, pero con una diferencia fundamental: el Real Madrid las cobra y son reales. La palanca a la que me refiero son los 76 millones ingresados anticipados por venta de abonos del área VIP por 30 años. Por tanto, los ingresos reales del Real Madrid la temporada pasada fueron 997 millones, que son 1.073 millones menos los 76 de los palcos VIP, incluyendo los 28 de venta de jugadores. Si Florentino Pérez no se hubiese inventado esa palanca, el Real Madrid habría tenido unas pérdidas la temporada pasada de 60.4 millones de euros, y en esa cifra de 60 millones negativos veremos más adelante cómo oscila entre 24 y 60 en función del coste de la plantilla. Es decir, el Real Madrid ya ha instalado en una cuenta de pérdidas y ganancias anuales a pesar de los nuevos ingresos del estadio de pérdidas, y eso obliga a Florentino a hacer piruetas cada temporada, como yo creo que tratan de hacerlo todos los gerentes de empresa, y en este caso a Florentino Pérez como gerente del Real Madrid. Los 1.120 millones de gastos se dividen en dos partes. Primero, 509 de coste de su primera plantilla, 392 en salario y 117 en amortización. Incluye 5 millones del coste del femenino, 611 del resto de gastos. Son 521 de los que se llama estructura, a lo que hay que sumar 41 de los gastos financieros del coste del préstamo de la remodelación del estadio, los 34 del baloncesto, más otros 15 en deterioros.
Con estos datos, el Real Madrid sumaría 1.145 de ingresos, 1.043 ingresos, más 30 en venta de jugadores, más 40 de ingresos financieros, otros 12 de ingresos, 3 de deterioro positivo, 8 de exceso de provisiones, más 9 millones de trabajo para su activo y 1.120 millones de gastos. La diferencia es de 25 brutos antes de impuestos, que cuadra prácticamente con los 20 antes de impuestos oficiales que ha publicado el club y que quedan en los 15.6 después de impuestos sobre el 25% del beneficio bruto, lo que hizo oficiales del club. Esas son las cuentas de la última temporada 23-24, que fue o que es el último ejercicio contable que el Real Madrid mostró en su cuenta pública. El Real Madrid tiene 182 millones más que el Barça de gasto de estructura de club, sin contar en ambos casos ni con gasto financiero ni coste de otras secciones deportivas. Es un dato muy llamativo: 521 el Real Madrid por 339 del Barça. Pero en lo que hay que tener un bisturí para hacerse pregunta es: ¿en qué ha gastado el Real Madrid tanto dinero que le impide gastarse en la plantilla deportiva? Y es una pregunta que obviamente los seres terrenales como nosotros, si no leemos un artículo como este, si no somos especialistas en números, nunca vamos a entender, no vamos a entender. Y son números que el Real Madrid agarra un papel, dice gastos acá, ingresé esto, ingresé lo otro, y mucha gente no nos paramos en eso, solamente nos vamos al resultado y vemos si estamos en positivo o en negativo. Dice, dejaré aquí unos flashes sobre los 521 de gasto de estructura de todo lo que no es el primer equipo. 125 millones según la memoria en obligaciones de derechos de TV. Sin embargo, ese epígrafe no será más de 15. Y pregunta, ¿en qué se gastan los otros 110? No lo explica. Y no hablamos de un billete de 50 euros. Hablamos de 110 millones de euros. 211 millones de servicios exteriores. De esos 211, un total de 75, dice la memoria, que son canones de explotación de producción de TV. Real Madrid TV, catering, azafatas, edición de publicaciones y envío. Oiga, 75 millones en eso. Tan caras son las azafatas, los mensajeros, el catering y Real Madrid TV. El coste anual de Mbappé es menor incluyendo salario prima de fichaje prorrateada. Recuerden que se le pagó una ficha, una prima de fichaje, pero se le dividió en sus años de contrato. Siendo un secreto celosamente guardado, estará en torno a los 60 millones anuales. Yo creo que es un poco más. Sepan que 75 millones es casi el presupuesto de ingreso de una temporada del Valencia, que son 100 en concreto. Y los otros 136 hasta completar 211, hay varias partidas, entre las que destaco 74 millones de servicios a profesionales independientes, agentes, abogados, vigilancia, consultores y comisiones. 41 millones en reparaciones y conservación. 7.7 millones en publicidad y relaciones públicas. Por tanto, en esta gran partida de 211 millones hay mucho dinero empleado, mucho gasto altísimo, no explicado, que se come una parte muy importante del presupuesto para jugadores. Y dice, con lo exigente que es Florentino Pérez en exigir transparencia a los demás, podría hacerse él un ejercicio de ser más transparente y explicar de explicar mucho mejor partida que alcanzan los 150 millones de euros y que despachen la memoria con 3 frases. Les indicaré, por ejemplo, que el Madrid gasta 83 millones de euros en personal no deportivo y solo 54 personas de altos ejecutivos perciben 36.7 millones de esos 83. Eso supone, o eso calcula uno, que hay unos 53 altos ejecutivos que cobran una media de 700.000 euros por salario. Y es algo que es impresionante, que son cosas
que no, que no, que uno no estudia, son cosas que uno no, ¿cómo les puedo explicar? Son cosas que uno no se imagina que puedan estar que pueden estar dentro del madridismo, porque todos somos felices cuando ganamos títulos, porque todos somos felices cuando el equipo va bien, porque todos somos felices cuando al final de la memoria dicen el Real Madrid saldó su cuenta anual en positivo, así sea 1 euro, 2 euros, 15 millones, 12 millones, lo que sea. Pero entrar dentro de sí, de las cuentas, es un tema que es algo importante y que hay cosas que uno no se espera como esto. Ahora, en el madridismo está tolerando algo visible públicamente. Le está ayudando al Barça como si Florentino fuera presidente blaugrana. El odio a Tebas y la necesidad obsesiva de la Superliga le ha hecho socio de Laporta, aunque sea a costa de que el Barça le gane título. Debido al Real Madrid gigantesco que se ha construido Florentino, puedo entender la fe ciega o la ceguera del madridismo en él, pero honestamente no entiendo que los pájaros les tiran a la escopeta. El Madrid, estando autorizado por la liga a gastar 200 millones más en plantilla deportiva, no se los gasta para no dar pérdida. Pero resulta que enriquece al Barça y además no denuncia que se gaste lo que no debería estar autorizado por palancas ficticias que finalmente le sirven para que el Madrid pierda títulos ante el Barça. No conozco una anomalía como esta. Primero, Florentino le ayuda al Barça a meterle en la caja 517 millones para que Laporta no firmara el contrato CVC y tratar de dañar a Tebas. Con ese dinero, el Barça ganó la Liga 22-23. Su ahijado, Anas Lagari, que heredará el poder después de Florentino, le consiguió del mismo proveedor que la palanca de Real Madrid, Fondo Sixtrick, ese dineral por el 25% de TV de los próximos 25 años de TV Barça. Con esos 517 sumados a la palanca artificial del Barça Studio de 200 millones por la que Florentino no puso ninguna denuncia ante nadie, siendo una alteración gravísima al fair play con el que el Barça se benefició, adulterando posiblemente el resultado de la competición y siendo principal perjudicado el Real Madrid. Como tampoco se ha quejado ni ha dicho ni mu de las inscripciones de Olmo, Pau Víctor. Casualmente ayer el Barça estaba perdiendo 1-3 en Celta hasta que Olmo hizo un gol provocado por un penalti que resucitaría el Barça, que remontó 4 goles por 3. Sin embargo, el presidente de Real Madrid ha demandado a la liga hasta por la tipografía de los números de la camiseta, por la marca, el clásico o por convocar con 2 días menos de antelación una asamblea. Si esas palancas y esos artificios comentados anteriormente los hubiese hecho Tebas, Florentino habría lanzado misiles rusos a la liga, denunciando a todo Cristo viviente ante el Consejo Superior de Deporte y enviado un ejército de abogados contra Tebas y la liga. Pero como lo ha hecho su socio, Laporta no dice ni mu y celebra en las Ramblas los títulos del Barça porque ya sería un circo. Así que si nos ponemos a estudiar un poco, todo esto de Florentino Pérez, echándole la culpa a Ancelotti, de que estamos vendiendo humo, de que Florentino ayuda al Barça y un montón de cosas, entonces entendemos por qué el madridismo entero no carga las filas contra Florentino Pérez, porque se sabe que el tipo para el madridismo entero es como un dios y lo que diga Florentino Pérez es amén. Leyendo un artículo que después les recomiendo a ustedes que lo lean detenidamente, vean caso por caso, pregunta por pregunta, lo que este tipo Pedro Morata interpreta por él mismo. Obviamente yo le resumí un poco y le dije algo de lo que yo entendía. Entonces podemos entender de por qué el madridismo se ensaña más con Carlo Ancelotti que con Florentino Pérez. Así que bueno, les insto que lean el artículo, es muy interesante, pero ya sabemos que la economía del Madrid es como una balanza, siempre está allí. Por muchos ingresos que tenga el Real Madrid, también tiene muchísimos gastos. Y Florentino Pérez, como el ingeniero económico que es, trata de llevar
todas las cosas de la mejor manera, aunque sea tratando de agarrar mucho más el tema económico y últimamente dejando un poco atrás el tema deportivo por lo que ha pasado esta temporada. Sí, porque es que ya le había dicho, si la temporada fuera bien y el Real Madrid estuviera vivo en Champions, estuviera primero en Liga, estuviera a punto de ganar la Copa del Rey, todo este cuento fuera diferente. Todo este cuento hoy fuera diferente y hasta Ancelotti lo estuviéramos colocando en un altar prácticamente como la temporada pasada. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que les haya servido la información. Obviamente le insto nuevamente a que lean el artículo completo y vean cómo se desarrolla todo esto. Así que hasta acá el video y espero que les haya gustado. Así que por ahora, sin más nada que decir, a la Madrid. Chao.